El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a un estudio más de la preciosa palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado el espíritu de santidad. Y quiero invitarles para que hagamos una oración y que el Señor sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que como ya vimos es una función de nuestro espíritu, para que nuestra mente pueda también comprender la realidad de lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Amado Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio de poder acercarnos a tu verdad. Y oro, amado Rey de Gloria, para que tú me des la expresión para poder decir con palabras lo que el misterio tuyo quiere enseñarnos en esta hora. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el espíritu de santidad. Y quiero comenzar contándoles un testimonio, diciéndoles que hace 35 años aproximadamente Dios comenzó a sacarme de la ley para revelarme el Evangelio de la Gracia. Y desde ese entonces existen dos pasajes en la palabra de Dios que para mí fue difícil poderlos acoplar, acomodar. Y es que esos dos textos que vamos a mirar contrastan entre sí, pero son la base del tema que hoy quiero compartir con ustedes. El primero lo encontramos en la epístola de Santiago, el capítulo 2, el versículo 26, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el contraste de este texto lo encontramos en Efesios 2:8, donde nos dice la hermosa palabra del Señor de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, amados, la pregunta que surgió hace muchos años en mi espíritu fue: ¿es la salvación al fin por fe solamente y por gracia, sin obras? ¿O es por fe y por obras? Y en el versículo 10 encuentra uno la respuesta a esta inquietud, teniendo en cuenta a Santiago y a Efesios. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las obras de Santiago son estas obras a las que hace referencia el texto, que fueron preparadas por Dios para ti y para mí, para que tú y yo, dice, anduviésemos en ellas. ¿A qué buenas obras entonces hace referencia el texto? Hoy vamos a contestar esa pregunta. Dice en 2 de Corintios
el capítulo 7, el versículo 1. Leamos atentamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí algo que es supremamente claro, amados, es que nosotros que nacimos en la nueva creación de Dios después de la cruz, en la que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10:14. Por favor, leámoslo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En estos textos encontramos entonces muchísima revelación que es importante que tú y yo podamos entenderla. Es como si Dios ya nos hubiera dicho todo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Pero ahora, ¿qué es lo que nos corresponde realmente a nosotros? Judicial y objetivamente, Cristo por medio de su muerte a los santificados nos hizo perfectos y completos. Pero en nuestro peregrinar sobre la tierra, es importante que tú y yo entendamos que los santificados necesitamos experimentar subjetivamente, interiormente, esa santificación. Debe ser una realidad en nuestra vida el ser santos mientras duremos y vivamos en esta tierra. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. En Cristo, tú y yo ya estamos completos. Ya no hay más necesidad de sacrificios por el perdón de los pecados. Y el Señor nos hace una promesa extraordinaria, y es que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, como dice Hebreos en el versículo 17. Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que el sacrificio de Cristo no necesita renovación, porque Él vino a quitar todo el andamiaje legal que había de sacrificios por el pecado y estableció su único sacrificio por el cual tú y yo hemos sido santificados, como dice el versículo 10 de Hebreos. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así, amados, es claro que tú y yo ya estamos completos y santificados automáticamente por medio del sacrificio de Cristo, por esa ofrenda que Él presentó una vez para siempre, que, como ya vimos en un tema anterior, quitó el juicio, la maldición y la condenación por el pecado. Así dice el versículo 26 del mismo Hebreos capítulo 9. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí entonces, amados, es obvio que la obra de Cristo es perfecta y completa en nuestro espíritu. Pero también es importante que entendamos que tú y yo necesitamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, limpiándonos por completo de toda contaminación de carne y de espíritu, como ya leímos en un texto anterior.
Tú no necesitas entonces perfeccionar la santidad para ser salvo o para ser santo. Porque el sacrificio de Cristo ya nos salvó y ya nos santificó. Pero una vez que tenemos esta salvación, la palabra entonces nos insta y nos ordena a que tú y yo tenemos la necesidad de ocuparnos en esa salvación, y no de cualquier manera, sino con temor y temblor. Filipenses, capítulo 2, el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cristo ya hizo todo lo que hizo por nosotros, pero ahora a nosotros nos corresponde ocuparnos de esta salvación que hemos recibido en Cristo. Una vez santo, ¿qué necesitamos hacer para que esa santificación sea real en tu vida y en la mía? Romanos capítulo 6, versículo 19 nos invita a presentar nuestros miembros a la justicia. Dice Romanos 6, verso 19 lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Estos textos nos hablan de que nuestro deber entonces es hacer práctica la santificación y entender que esa parte no la hace Dios. Tu responsabilidad y la mía es limpiarnos de toda contaminación, de carne, es decir, alma y cuerpo, y de espíritu, porque nuestro espíritu renació por medio del nuevo nacimiento, pero todavía tiene muchas cosas de las cuales es necesario limpiarlo. Esto nos enseña, amados, que posicionalmente fuimos santos y salvos, pero nos enseña también que la salvación es un proceso progresivo, y la santificación no es posible si tú y yo no estamos dispuestos a seguir en el proceso. Vamos a Hebreos, capítulo 12, el versículo 14, donde la palabra de Dios dice, noten bien: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo entonces tenemos que seguir el camino de la santidad, el camino de los santos, que es la senda trazada por Dios para ti y para mí, y esa es nuestra responsabilidad. Pablo dice en Efesios 1:4 lo siguiente. Dice la palabra: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si bien fuimos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y conocidos por Él, una vez que Él nos salvó, ahora nos corresponde a nosotros entender que esa elección de Dios
no fue porque fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. No fuimos elegidos por eso, pero sí fuimos elegidos por Él para que sigamos en santidad y perfeccionemos esa santidad en nuestra vida, tanto espíritu como cuerpo, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. La santificación ante Dios es entonces una separación completa hacia Dios. Dice que sin esa santificación nadie verá al Señor. ¿Qué significa esa frase? Significa que nadie podrá tener entonces, sin santificación, una comunión perfecta con Dios. Ver a Dios es entonces tener comunión con Él. Y la palabra seguir la santidad implica en ti y en mí que tenemos que ser diligentes. Y que esa tarea de nuestra santificación, sin duda alguna, nos va a durar. Y es una tarea para toda la vida. Santidad no es un cabello largo y un vestido largo o un vestido negro o una corbata o una camisa o un buen peluqueado, un buen corte de pelo. No es tampoco una serie de prohibiciones que muchas veces se hacen desde un púlpito cristiano. Santidad no es ese fariseísmo de observar cosas o evitarlas, generalmente con una actitud de autojustificación, porque generalmente muchos se presentan santos, pero por el qué dirán, qué dirá el pastor, qué dirán los hermanos, qué pensarán de mí, entonces fingen ser santos. Y es que, amado, la santidad tuya y mía no son posturas, sino son separaciones reales. Es entender que tú y yo necesitamos estar verdaderamente separados para Dios. La santidad entonces tiene que ver directamente con nuestra conducta. La santidad es vivir una vida que se despoja diariamente y continuamente del viejo hombre. Un viejo hombre que está viciado, como dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es una tarea tuya y mía. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Esas son las obras que tienen que acompañar nuestra fe. Pues como leímos al principio, la fe sin obras está muerta. Un santo es uno que se viste del nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad. Versículo 24 de Efesios 4 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Cristo hizo su obra perfecta por ti y por mí, pero contestémonos una pregunta: ¿a qué a mí, a ti y a mí nos ha llamado Dios? Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 7, nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué interesante es esto, hermano. A mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, capítulo 1, en Primera de Corintios, mira esto tan interesante. Primera de Corintios 1, verso 2.
Esta carta fue escrita a los creyentes de Corinto, como tú y yo sabemos. Pero dice el versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que en cuanto a nuestra posición delante de Dios, ya somos santos por el sacrificio de Cristo. Pero en cuanto a nuestro peregrinar sobre la tierra, somos llamados a seguir la santidad diariamente. Y es que, amados, indudablemente la salvación produce en nosotros el deseo de santidad. Y la santidad no es más que un deseo de vivir una vida que le agrada a Dios. Y esa vida que le agrada a Dios, por supuesto, es conforme a la revelación de la palabra. La santidad no es que sea una condición para ser salvo, porque entonces sería salvación por obras. Pero sí, el andar en santidad delante de Dios es parte de nuestra salvación por fe. Y es que así como el Espíritu Santo produce el querer ser salvos, de igual modo produce en ti y en mí el querer ser santos. Posicionalmente, judicialmente y objetivamente, nosotros somos bendecidos, salvos y santos por la gracia de Dios. Pero la gracia es un maestro que le enseña algo muy importante a esos bendecidos que somos tú y yo, a estos salvos y santos. ¿Y qué nos enseña el maestro de la gracia? Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. 2, 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa entonces, amados, que la misma gracia que nos salva es la misma que nos enseña a renunciar al pecado, a la impiedad, a la inmundicia, a los deseos mundanos. Es decir, nos enseña la santidad. La gracia santa nos enseña a renunciar a una vida de impiedad. Y aquí es muy claro que entonces entendamos que nosotros no podemos recibir la mitad de la gracia. Si bien la primera mitad de la gracia es la salvación, la otra mitad es la santificación. Tú no puedes decir, soy salvo, siempre salvo, y ya, si no equilibras la otra mitad, que quiere decir también, soy santo, siempre santo. No se puede ser salvo, siempre salvo, sin ser santo, siempre santo. Porque la salvación obviamente nos obliga a nuestra santificación. El salvo y el santo renuncia a todos los deseos mundanos. Es alguien que se limpia a sí mismo de toda contaminación de carne y espíritu. Así es que se perfecciona entonces nuestra santificación en el temor de Dios. No es miedo a Dios, sino que un salvo santo respeta a Dios con temor y temblor. Es decir, siente temor de desagradarle. Como dice Primera de Pedro 1:17, donde encontramos lo siguiente. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. También Pablo en 2 de Timoteo 2:21 nos dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oh amados, que la iglesia necesita con urgencia instrumentos útiles al Señor. ¿Y quiénes son esos instrumentos útiles? Son aquellos que han entendido la necesidad de limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. La obra de Dios requiere, amados, siervos santificados. Y un siervo santificado es un instrumento de honra para la iglesia, pero que deshonra a una iglesia cuando un siervo no es honesto, no es santo y practica la inmundicia, quizá secretamente. Tales personas no pueden ser útiles para el Señor ni para la iglesia. Y por supuesto que tampoco deben ministrar al cuerpo de Cristo. Surge otra pregunta. ¿Qué pasa cuando alguno no está en la senda de la santificación? Que Dios entonces comienza a actuar y tiene que disciplinar a ese hombre o mujer para participar de esa santificación. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tú te preguntarás entonces, ¿para qué disciplina Dios a un bendecido? Para que participe de su santidad. Versículo 10. Y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los santificados tenemos entonces una deuda pendiente. Pablo dice en Romanos 8:13 lo siguiente. Dice, verso 12: así que, hermanos, deudores somos. Miren, tenemos una deuda. Y dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos una deuda con el Espíritu de santidad, que es al que nos estamos refiriendo en ese tema. ¿Y cuál es el Espíritu de santidad? Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, nos dice cuál es ese Espíritu. Gloria a Dios por la palabra hermosa de Dios que tiene para nosotros todas las respuestas. Juan 17, el versículo 7, en la oración sumo-sacerdotal de Cristo, dice, ahora, 17 hermanos, perdón, 17, dice, orando el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto que nos enseña, que el Espíritu de santidad es la palabra. Y tú y yo tenemos una deuda con la palabra. Tenemos una deuda con la revelación y el conocimiento de Dios. Tú y yo ya no nos debemos a la carne, porque tu cuerpo y el mío está muerto a causa del pecado. Pero tenemos una enorme responsabilidad con nuestra santidad. Romanos 8:13 dice, porque si vivís
conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así, mis amados, que debe quedarnos muy claro en esta hora que los santificados no podemos vivir conforme a la carne, alma y cuerpo, sino conforme al Espíritu con mayúscula, que guía en nuestro espíritu, nuestro diario caminar. Porque únicamente por el Espíritu de vida que habita en nuestro espíritu es que tú y yo tenemos poder para hacer morir las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne, amados? Son los hábitos pecaminosos. Un santificado hace morir esos hábitos por medio de andar en el Espíritu. Hemos sido llamados a limpiarnos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu, pues fuimos comprados por sangre. Y como vimos en un tema anterior, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y tenemos el deber de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pues dice 1 Corintios 6:20 lo siguiente. Léelo conmigo. Porque habéis sido comprados por precio. Ya sabemos cuál es el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que tú y yo ya no nos pertenecemos, ni este cuerpo, ni mi espíritu, ni mi alma, ni mis sentimientos, todo es de Dios. Él nos compró por un precio. Y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, tenemos una deuda con Dios. Y esa deuda tuya y mía se llama nuestra santificación. Hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Presentar nuestro cuerpo vivo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Y andar, pensar, vivir y ser dirigidos por el Espíritu Santo en nuestro diario caminar. Sin esto, amados, es imposible hablar de eterna salvación. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque esto no es carne ni sangre, somos espíritu. El Espíritu Santo, como vimos en el tema anterior, mora en ti y en mí, somos su templo, y este templo debe ser presentado santo a nuestro Dios. Y debemos, hermanos, ser santos, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Amado Dios, siento un profundo alivio al poder compartir con mis hermanos estas verdades de tu palabra. Podemos ser muy entendidos en muchas cosas del misterio de Dios, pero si el entendimiento nuestro no va acompañado de una santificación, de un compromiso real con el Espíritu Santo, todo es absolutamente una fachada, todo es vano. Pues, amado Dios, tú nos has llamado a participar de tu santidad. Y como leímos, porque fuimos comprados por precio, y porque nuestro deber es glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque a ti, amado Padre, te pertenecemos. Gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, qué bendición es poder escuchar la palabra de Dios. Qué bendición para mí es compartirla. No se olvide que usted está libre para compartir todos estos temas que yo les hago llegar a través del WhatsApp en PDF, para que ustedes los absorban, los entiendan, los vivan y los compartan con sus hermanos en Cristo. Ese es
el llamamiento de Dios para ti y para mí hoy. Gracias por estar suscrito al canal. Gracias por sus ofrendas de amor voluntarias que hacen llegar a este ministerio para nuestro sostenimiento. Porque como tú sabes, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y que uno siembra en el espíritu de los hermanos y puede cosechar, como está escrito en la palabra, algo también para nuestro sostenimiento y para seguir en este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Recordando que esto no es ninguna obligación, sino que es un acto voluntario de aquellos que se edifican y aman al ministerio. Nuestro WhatsApp es el que usted ve en la parte inferior. En él interactuamos, te envío materiales, oramos y damos gracias al Señor, amados, porque allí podemos orar los unos por los otros. Y allí tú tienes la oportunidad de crecer mucho más, pues puedes preguntar, puedes comentar, siempre que lo hagamos todo para la gloria de Dios y con mucho respeto. Gracias por su atención y hasta la próxima, mis amados. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.